El viento cortante era como una navaja contra los labios agrietados de Ilarra Vance. Cada ráfaga era un cruel recordatorio de sus menguantes fuerzas. Durante 3 días, los escarpados cañones y las llanuras abrasadas por el sol habían sido sus únicos compañeros. El silencio solo lo rompía la respiración entrecortada de ella y el lejano e imaginario aullido de los perros. Su tobillo latía con un calor venenoso donde se lo había torcido al deslizarse por un derrumbe de rocas, con la tela rasgada de su vestido cubierta de polvo y sangre seca. La sed era algo vivo en su garganta, una bestia que arañaba. Cuando el tenue aroma a humo de leña la alcanzó, fue menos un consuelo que una premonición. El humo significaba gente, y la gente significaba peligro, pero su cuerpo, traidor a su voluntad, se tambaleó hacia ella, hacia el destello de luz que punzaba el crepúsculo cada vez más profundo. Era una cabaña pequeña y tosca, casi engullida por el saliente de una colosal formación rocosa roja. Un caballo solitario, delgado y oscuro como el hierro en sombras, estaba atado cerca de un fuego moribundo. Y entonces lo vio. El hombre se levantó de su asiento junto a las llamas, una silueta contra las brasas, alto y de hombros anchos. Un rifle descansaba cómodamente en el hueco de su brazo. Un vaquero curtido como la tierra misma. Su corazón latía frenéticamente contra sus costillas. Era el fin de su huida desesperada. Los cazarrecompensas, hombres como él, eran implacables. Vería el miedo en sus ojos, la mirada acosada, el precio de su cabeza. La mataría, lo esperaba, preparada para el juicio frío, la violencia repentina. Cayó de rodillas, no en súplica, sino con un agotamiento absoluto, profundo hasta los huesos. La lucha se le escapaba como el agua de una cantimplora rota. Sus botas crujieron sobre la grava al acercarse. Cerró los ojos. Una lágrima solitaria se abrió paso entre la mugre de su mejilla. El silencio se prolongó, tenso y terrible. Lo oyó detenerse. Sintió su presencia cerniéndose sobre ella. Entonces, una voz, baja y áspera como piedras rechinando. Estás muy lejos de cualquier lugar, no el ladrido de un acusador, sino una declaración categórica. Y Lara forzó la vista. Él estaba más cerca ahora, su rostro ensombrecido por el ala de un sombrero desgastado. Pero ella podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, la expresión sombría de su boca. No era joven. Empujó una cantimplora hacia ella con la punta de su bota. Agua. La miró fijamente, luego a él, la sospecha luchando con una ansia desesperada en su garganta. Él no se movió, solo observó. Lentamente, temblando, ella extendió la mano, sus dedos forcejeando con la tapa. El agua estaba fresca, divina, una descarga eléctrica para su organismo. Vivió demasiado rápido, tosió, luego bebió de nuevo, con más cuidado. Él esperó. Cuando terminó, él señaló con la barbilla su tobillo herido, hinchado y descolorido. ¡Qué mal pinta! Se agachó, sin amenazarlo, pero con aire práctico. Antes de que ella pudiera protestar, lo estaba examinando con una delicadeza sorprendente para un hombre de aspecto tan rudo. Esguince, quizás fracturado. Levantó la vista, con una mirada ilegible en la luz que se desvanecía. No puedo dejarte aquí afuera así. Se levantó, se volvió hacia el fuego y cogió un odre y un trozo de tela que parecía limpio y que ella no había visto antes. No le preguntó su nombre, ni por qué estaba sola y herida en el desierto. No contuvo el suspiro. Simplemente se arrodilló de nuevo, empapó la tela y comenzó a limpiar la suciedad de su herida. Y Lara la observaba, atónita y en silencio. Todos sus instintos le gritaban trampa, pero sus acciones eran la antítesis de sus aterrorizadas expectativas. La estaba ayudando este desconocido, este vaquero que estaba segura sería su verdugo, atendía sus heridas con una eficiencia silenciosa que resultaba más encantadora que cualquier amenaza. El dolor de su atención era agudo, pero fue la inesperada bondad lo que la dejó sin aliento, lo que avivó sus lágrimas
lágrimas de confusión y un destello aterrador y frágil de algo que no se había atrevido a sentir en días: esperanza. El vaquero Silas Kane, como finalmente se había hecho llamar en ese mismo tono lacónico, no la presionó para que respondiera esa primera noche. Le había confeccionado una férula rudimentaria pero efectiva para el tobillo, compartió su escasa comida de cecina y galletas duras, y luego señaló un saco de dormir cerca del fuego. Descansa. Hablaremos cuando salga el sol. Y Lara apenas había dormido. Su mente era un torbellino de miedo y cauteloso alivio. Cada crujido de la vieja madera de la cabaña, cada soplo del viento exterior, le provocaba una descarga de adrenalina. Observó a Silas sentado junto al fuego, limpiando su rifle, con movimientos precisos y precisos. Parecía un hombre tallado en la roca y el polvo de la tierra implacable, autosuficiente y solitario. ¿Era un cazarrecompensas que jugaba a largo plazo? ¿La estaba poniendo a prueba? ¿O era algo completamente distinto? La idea de que simplemente fuera un hombre decente le parecía demasiado descabellada, un lujo que no podía permitirse. La mañana trajo una claridad despiadada al paisaje y a su situación. Silas ya estaba levantado. El aroma a café, café de verdad, un aroma sorprendente en el aire desolado. Le entregó una taza de hojalata, y el calor se filtró en sus manos frías. Marshall Thorne, dijo, no una pregunta, sino una afirmación. De él huyes, dijo, no una pregunta, sino una afirmación. De él huyes. Y Lara se estremeció. Su mirada se fijó en la de él. ¿Cómo iba a saberlo? Thorne era el artífice de su miseria, el hombre que había convertido su lealtad en una soga, tildándola de traidora y ladrona cuando se negó a ser cómplice de su corrupción en Redemption Creek. Silas simplemente dio un sorbo a su café, con la mirada fija en el horizonte lejano. Se rumorea incluso aquí. La descripción coincide. Una joven de cabello oscuro, buscada por robo y otros asuntos, volvió a ella con la mirada fija e impasible. La pregunta es, ¿lo hiciste? A Lara se le hizo un nudo en la garganta. La verdad era un arma peligrosa, una que fácilmente podía volverse en su contra. Pero al mirar su rostro curtido, al ver no una acusación sino una especie de comprensión cansada, una pequeña parte de sus defensas cuidadosamente construidas se derrumbó. No como él lo cuenta, susurró con voz ronca. Él quería que lo ayudara a defraudar el acuerdo. Él quería que yo lo ayudara a defraudar el acuerdo, desviar los fondos destinados al nuevo proyecto de irrigación. Cuando me negué, cuando amenacé con exponerlo, él me incriminó una sonrisa sin humor. Tocó los labios de Silas Thorne. Siempre tuvo un don para hacer que las cosas se le peguen a otras personas. Hizo una pausa y luego agregó. Él también tiene reputación de no darse por vencido. La implicación flotaba pesada en el aire. Sabía quién era Thorne. No había sido un encuentro casual. ¿La había estado buscando? ¿O era este su territorio y ella simplemente había entrado por casualidad? ¿Por qué me ayudas?, preguntó finalmente, con una pregunta cargada de sospecha. Silas terminó su café, se levantó y tiró los restos al suelo. Quizás a mí tampoco me gusta Thorne. Tal vez creo que un cuerpo merece una oportunidad justa, no una bala por la espalda. La miró con un destello indescifrable en los ojos. O tal vez solo estoy harto de este maldito silencio. No dio más detalles. No lo necesitaba. Sus acciones, su presencia continua, el hecho de que no la hubiera atado ni se hubiera ido a recoger su recompensa, lo decían todo. Le ofrecía un salvavidas, aunque desgastado e incierto. La decisión de confiar, aunque fuera parcialmente, era como saltar por un precipicio en la oscuridad. Pero la alternativa, rendirse a los hombres de las espinas o morir sola en el desierto, era una certeza que no podía afrontar. Los días se convirtieron en semanas bajo la atenta mirada de Silas Kane. El tobillo de Lara comenzó a sanar lentamente, y el dolor agudo e insistente se convirtió en un dolor persistente. Observó a Silas. Sus ritmos tranquilos contrastaban con la agitación que sentía en su interior.
Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones eran un lenguaje que poco a poco empezó a comprender. Le enseñó a tender trampas para conejos. Sus manos grandes eran sorprendentemente hábiles. Le enseñó qué plantas del desierto eran comestibles, cuáles podían aportar humedad y cuáles era mejor no tocar. Había en él una paciencia, un profundo conocimiento de la tierra que parecía casi instintivo. Una tarde, mientras Silas revisaba su perímetro, un profundo conocimiento de la tierra que parecía casi instintivo. Una tarde, mientras Silas revisaba su perímetro, una costumbre que mantenía a Ilara nerviosa, preguntándose si esperaba compañía o simplemente era cauteloso. Un par de coyotes, flacos y audaces, se acercaron demasiado a la cabaña. Ilara, apoyada contra la pared de la cabaña con una rama robusta que Silas había convertido en muleta, sintió una oleada de miedo primario. No tenía ningún arma, salvo la pesada sartén junto a la chimenea fría, como uno de los animales. Más sarnosa que su compañera, empezó a olfatear sus escasas provisiones. Un instinto que desconocía poseer se apoderó de ella. Agarró la sartén, golpeándola con fuerza contra una roca, gritando con una ferocidad que la sorprendió incluso a ella misma. Los coyotes, asustados, aullaron y huyeron entre los matorrales. Cuando Silas regresó, la encontró con el corazón aún latiéndole con fuerza, con la sartén aferrada en la mano. Observó la escena, notó la tierra removida donde habían estado los coyotes, y luego la miró. Una rara, casi imperceptible mueca en sus labios podría haber sido una sonrisa. «Buenos instintos», dijo, y el simple elogio la advirtió más que el sol del mediodía. Esa noche, mientras las estrellas del desierto brillaban con un brillo inconmensurable, Ilara le contó más de su historia. Habló de Redemption Creek, de su trabajo como secretaria del ayuntamiento, de su admiración inicial por el alguacil Thorne, de la lenta y creciente comprensión de su avaricia y de la desesperada apuesta que había hecho para conseguir el libro de contabilidad que probaba sus crímenes. El libro de contabilidad ahora cosido en el dobladillo de su vestido andrajoso. Silas escuchaba con expresión inmutable, atizando de vez en cuando el fuego con un palo, lanzando lluvias de chispas a la oscuridad. Cuando terminó, el silencio regresó, pero se sentía diferente, menos tenso. Thorne no parará hasta que recupere ese libro de contabilidad, o Tentier, dijo finalmente. Ha enviado hombres. Vi huellas a unos kilómetros al norte ayer. A la fresca Ilara se le heló la sangre. Tenemos que irnos, Silas asintió. Quedarnos aquí es una sentencia de muerte para ambos. La miró directamente. Conozco un lugar, difícil de alcanzar, pero más seguro que esto. Es un largo viaje. ¿Estás lista para ello? La pregunta no era solo sobre su capacidad física, sino sobre su disposición a poner su destino completamente en sus manos. Él no solo le ofrecía escapar, sino también su disposición a poner su destino completamente en sus manos. Él no solo le ofrecía un escape, sino su protección continua, su compañía. La alternativa era volver a emprender su propio camino, una perspectiva que ahora le parecía absolutamente aterradora. Sí, dijo ella, con una voz más firme de lo que esperaba. Estoy lista, asintió brevemente y se levantó. Duerme un poco, nos vamos al amanecer. Mientras Ilara se acomodaba en su saco de dormir, se produjo un profundo cambio en su interior. El vaquero que debería haber sido su fin era ahora su única esperanza, un ángel guardián reacio, vestido de cuero desgastado y polvo. Las semillas de confianza plantadas en la desesperación echaban raíces tímidamente en la tierra árida de su miedo. El amanecer amaneció frío y gris, el sol un disco pálido tras un velo de nubes altas. Silas había empacado sus pocas pertenencias con precisión casi militar: sacos de dormir, un pequeño saco de provisiones, 2 odres de agua, su rifle enveinado y un Colt Peacemaker que ahora se ceñía a la cintura. Le ofreció a Ilara un revólver más pequeño y antiguo, con el metal desgastado por el tiempo.
¿Sabe usar uno de estos?, preguntó. Su tono importaba. Y Lara negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos, mientras miraba el arma. La sentía extraña y pesada en la mano. Apunta, aprieta. Intenta no dispararte en el pie, ni al mío, dijo, sin una pizca de humor, aunque un atisbo de él podría haber brillado en sus ojos. Le enseñó a cargarla y a apuntar, cubriendo brevemente las suyas con sus grandes manos. Su toque era impersonal, instructivo, pero la recorrió con una extraña corriente. El viaje comenzó. Silas impuso un ritmo implacable. Su caballo oscuro, acertadamente llamado Sombra, avanzaba con paso firme y devorador de tierra. Eleara montaba una yegua más mansa, Scout, que Silas aparentemente había mantenido oculta en un pequeño cañón oculto. Su tobillo, aunque aún sensible, aguantó sorprendentemente bien, a pesar de estar bien vendado. El paisaje cambió de cañones escarpados a vastas llanuras onduladas de hierba quemada por el sol, luego a colinas que ascendían hacia lejanas montañas de tonos púrpura. El silencio entre ellos era ahora agradable, intercalado con las breves observaciones de Silas sobre el terreno, el clima o las señales de vida animal. Le enseñó a interpretar el terreno, a buscar los sutiles indicios de agua, los tenues rastros de los senderos de caza. Habló de los apaches que una vez vagaron por estas tierras, de su resiliencia y su trágico destino, con un tono de respeto en su voz que la sorprendió. Y Lara, a su vez, se encontró hablando de libros que había leído, de la vida que una vez imaginó antes de que Thorn la destrozara. Habló de sus padres, perdidos por la fiebre cuando era joven, y de la silenciosa ambición que la había llevado a Redemption Creek. Una noche, acurrucados alrededor de una pequeña fogata sin humo al abrigo de una formación rocosa, le preguntó: «¿Por qué vives aquí, Silas, solo?» Él contempló las llamas un largo instante, con el rostro ensombrecido. «Hay cosas que no se pueden evitar en los pueblos», dijo finalmente, con la voz más suave de lo habitual. «Aquí afuera, solo estás tú y lo que has hecho». O lo que te han hecho. No dio más detalles, y Elara no insistió. Comprendía la necesidad de espacios protegidos, de heridas intactas, pero sus palabras resonaron, insinuando un pasado que reflejaba el suyo en su dolor, aunque no en sus detalles. El viaje fue un crisol que desvaneció las pretensiones y los obligó a depender el uno del otro. Cuando una repentina tormenta en el desierto estalló, transformando arroyos secos en torrentes furiosos, fue la rápida reacción de Silas la que los llevó a terreno elevado. Cuando la yegua de Lara tropezó, amenazando con hacerla caer por un barranco, fue el fuerte brazo de Silas el que la rescató. Y cuando Silas, con fiebre por un rasguño que se había infectado, empezó a flaquear, fue Lara quien limpió y curó la herida con las hierbas que él le había enseñado, quien le obligó a beber agua, y quien lo vigiló durante una noche larga y angustiosa. Ya no eran solo un fugitivo y su protector reticente, sino compañeros, unidos por las dificultades compartidas y una creciente comprensión tácita. Las señales fueron sutiles al principio. Un terreno alterado por donde había pasado un grupo más grande de jinetes, una fogata recién apagada, demasiado grande para un trampero solitario. Entonces, una tarde, al coronar una loma baja, Silas detuvo bruscamente a Sombra con el cuerpo tenso, y Lara siguió su mirada. Muy abajo, moviéndose por el valle como una mancha oscura, había una columna de jinetes, de al menos una docena. Incluso desde esa distancia, el hombre que los encabezaba cabalgaba con una autoridad inconfundible y arrogante. «Espina», dijo Silas con un gruñido bajo, «y lleva rastreadores, apaches, por lo que se ve». De los buenos, a Elara se le revolvió el estómago. Estaban expuestos, recortados contra el horizonte. Antes de que pudiera hablar, Silas ya estaba espoleando a su caballo hacia la ladera, buscando refugio en una depresión poco profunda protegida por una acacia espinosa. «No nos han visto, todavía no», pero al cortar la ruta directa al paso, este era su puerta de entrada al territorio más accidentado y montañoso, donde Silas esperaba deshacerme de sus perseguidores para siempre. Ahora, al parecer, Thorn se había anticipado.
Un nuevo tipo de miedo, más frío y agudo, se apoderó de Ilara. Ya no se trataba solo de ella. Silas ahora era tan blanco como ella. ¿Qué hacemos?, susurró, dirigiendo instintivamente su mano al revólver que llevaba en el cinturón. Sila escudriñó el terreno con los ojos entrecerrados, concentrado. No podemos dejarlos atrás en campo abierto, no con tantos. Y pronto nos encontrarán. El rastro señaló hacia un laberinto de formaciones rocosas volcánicas escarpadas al oeste. Esa es nuestra mejor opción. Los dientes del diablo, al oeste. Esa es nuestra mejor opción. Los dientes del diablo. Será difícil avanzar. Quizá perdamos un caballo. Pero hay confusión ahí dentro. Pasajes estrechos, cañones ciegos. Quizás podamos deshacernos de ellos, o al menos eliminarlos si nos siguen demasiado de cerca, sonaba desesperado. Una apuesta contra todo pronóstico. Pero al ver el rostro sombrío y decidido de Silas, supo que era su única oportunidad. Las horas siguientes fueron un torbellino de cabalgatas frenéticas, sombras y exploradores trepando por traicioneras laderas de pedregal, abriéndose paso por pasajes tan estrechos que los estribos rozaban las paredes de roca. A Ilara le dolían los brazos, le ardían las piernas, pero se aferró, confiando en la guía de Silas. En 2 ocasiones oyeron los débiles sonidos de sus perseguidores, un grito lejano, el ruido de una piedra desprendida. Cada vez que Silas encontraba un nuevo camino, una sombra más profunda los impulsaba a seguir adelante. Al caer la noche, proyectando largas y misteriosas sombras que se retorcían y danzaban, se encontraron en un estrecho cañón, un callejón sin salida. Bailaron. Se encontraron en un estrecho cañón, un callejón sin salida. A Ilara se le encogió el corazón. Silas desmontó, rifle en mano, con expresión indescifrable. Nos encerrarán aquí mañana, miró a Ilara con una extraña intensidad en la mirada. Thorn conoce estas tierras casi tan bien como yo. Espera que estemos atrapados. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Pero no sabe que estás conmigo, señaló una estrecha fisura en la pared del cañón, casi invisible en la penumbra. Esto lleva hacia arriba. Es una subida, no un paseo. Tendrás que ir solo. Toma el libro de cuentas, el agua y la comida que puedas llevar. Dirígete al norte. Después de unos 8 kilómetros, llegarás a un cauce seco. Síguelo río arriba. Te llevará a un lugar llamado Arroyo Susurro. Pregunta por una mujer llamada Martha. Dile que te envía Silas Kane. Ilara lo miró horrorizada. ¿Y tú? No puedes luchar contra todos. No pienso luchar contra todos, dijo con voz tranquila. Solo retrasarlos. Crear una distracción. Hacerles creer que ambos seguimos aquí. Se desató las alforjas, sacando unos cartuchos de dinamita y una mecha. Quizá reliquias de un pasado minero. Quieren el libro de contabilidad y te quieren a ti. Si creen que te tienen acorralada, serán menos cautelosos. No protestó Ilara con voz temblorosa. No te dejaré. Silas la agarró del brazo, clavándole los dedos en la carne. Escúchame, Ilara. Es la única manera. Déles el libro a alguien que pueda usarlo contra Thorn. Eso es lo que importa. Mi lucha con Thorn es vieja. Esta es tu oportunidad. No lo desperdicies. Su mirada se suavizó casi imperceptiblemente. Eres más fuerte de lo que crees. Lo lograrás, le devolvió el revólver. Vete. Las lágrimas corrían por el rostro de Ilara. Vete. Las lágrimas corrían por el rostro de Ilara, pero ella vio la determinación inquebrantable en sus ojos. Le ofrecía no solo una oportunidad de escapar, sino un sacrificio. El vaquero que había hecho lo contrario de matarla, ahora estaba dispuesto a dar su vida, o al menos a arriesgarla terriblemente, por ella. Con un sollozo ahogado, asintió, recogió las escasas provisiones y se abrió paso a través de la estrecha grieta, mientras la áspera roca le rasgaba la ropa. No miró atrás, no podía. El sonido de sus silenciosos preparativos, el tintineo del metal contra la piedra, la siguió en la oscuridad como una triste despedida. La escalada fue brutal,
una trepada desesperada por una chimenea de roca casi vertical, con los dedos en carne viva y sangrando, y los pulmones ardiendo. Cada ascenso estaba impulsado por una urgencia frenética, por la imagen de Silas Kane, solo, preparándose para enfrentarse a una docena de hombres armados. Cuando finalmente emergió a una estrecha cornisa azotada por el viento, el cañón que se extendía bajo la sombra se perdía, pero podía oír los tenues y escalofriantes sonidos de la partida de Thorn al entrar en su boca. Un caballo relinchó, un hombre gritó órdenes. Ellara se obligó a darse la vuelta, a seguir las instrucciones de Silas, rumbo al norte. La luna, un destello plateado en el cielo negro, ofrecía poca iluminación. Tropezó, cayó, se levantó, impulsada por una voluntad que desconocía. El peso del libro de contabilidad en su corpiño era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, no solo su vida, sino el sacrificio de Silas y la esperanza de justicia para Redemption Creek. Horas después, justo cuando el primer rayo del amanecer teñía el cielo oriental de morados y grises, una tremenda explosión atravesó el silencioso desierto, resonando en las mesetas lejanas. Luego otro y otro, seguido por el esporádico crepitar de los disparos, y Lara se quedó paralizada, con el corazón en un puño. Silas había activado su trampa. Imaginó el caos, la confusión, a los hombres de Thorn pillados desprevenidos. ¿Estaría Silas a salvo? ¿O era este el sonido de su última y desesperada resistencia, la urgencia de retroceder, de correr hacia el sonido de la pelea? Era abrumadora, pero sus palabras resonaron en su mente. No lo desperdicies. Siguió adelante, con lágrimas nublando su visión, su dolor como un dolor intenso en el pecho. El lecho seco del río parecía tal como Silas lo había descrito, una pálida cicatriz que serpenteaba por la tierra desolada. Lo siguió río arriba, con los pies pesados, su espíritu al borde de la desesperación. El sol ascendía, cayendo con una intensidad despiadada. Justo cuando creía que no podía más, cuando el mundo empezó a flotar ante sus ojos, lo vio. Una fina columna de humo que se elevaba desde un grupo de cartoncillos, un destello de verde imposible en el paisaje reseco. Arroyo susurro. Era un asentamiento diminuto, casi oculto, un conjunto de chozas de adobe y un único edificio, más robusto, que parecía un puesto comercial. Una mujer curtida y de rasgos fuertes, con ojos amables y cabello color paja descolorida, emergió de la choza más grande mientras Hilara entraba a trompicones en el claro. «Pareces haber visto el infierno y haberlo resistido, niña», dijo la mujer con una voz sorprendentemente suave. «Yo busco a Martha», consiguió decir Hilara con la garganta irritada. Silas Canem envió la expresión de la mujer, suavizada con un toque de tristeza. La expresión de la mujer, suavizada con un toque de tristeza. «Soy Martha, y cualquier amigo de Silas es bienvenido. Pase». Parece que está a punto de desmayarse. La pequeña casa de Martha era fresca y oscura, impregnada del aroma de hierbas y pan recién horneado. Ayudó a Hilara a sentarse, le trajo agua, y escuchó pacientemente mientras Hilara, conteniendo los sollozos, le contaba su viaje, la persecución de Thorn y la desesperada apuesta de Silas contra el diablo. Cuando mencionó las explosiones, Martha asintió lentamente. Oí a Yem. Supuse que era Silas. Siempre tuvo un don para lo dramático cuando, al verse acorralado, se detuvo, con la mirada perdida. Es un buen hombre, Silas Kane. Tosco. Arrastra un mundo de dolor. Pero bueno, en la médula. Y Lara sintió una nueva oleada de dolor. ¿Está bien? ¿Estará bien? Martha la miró, con los ojos llenos de una sabiduría nacida de años difíciles. Silas es un superviviente, más que la mayoría. Los hombres de Thorn se dispersarán, lamiéndose las heridas. Él sabrá cómo desaparecer. Pero no vendrá aquí, no si Thorn sigue persiguiéndote. Nos puso a todos en peligro cuando tomó la mano de Hilara. Has hecho tu parte, has llegado. Ahora, veamos qué hay de ese libro de contabilidad. Por primera vez en lo que pareció una eternidad,
y Lara sintió una frágil sensación de santuario. Pero era un santuario atormentado por la ausencia del hombre que lo había hecho posible, el vaquero que había desafiado todas sus expectativas. Los días en Whisper Creek transcurrían en una neblina de agotamiento y ansiosa espera. Martha era una mujer pragmática y sensata, pero bajo su apariencia brusca se escondía una profunda compasión. Le proporcionó a Ilara ropa limpia, comida nutritiva y un lugar seguro para descansar y sanar física y emocionalmente. Al principio, hizo pocas preguntas sobre el libro de contabilidad, pues comprendía la necesidad de Ilara de un respiro. La pequeña comunidad, un conjunto de marginados y colonos aguerridos que habían encontrado refugio en este oasis aislado, trató a Ilara con cautela, con la curiosidad atenuada por la protección implícita de Martha. Ilara, sin embargo, no encontró paz. Sus pensamientos se dirigían constantemente a los dientes del diablo, al sonido de explosiones y disparos. ¿Estaría Silas vivo, herido, capturado? La incertidumbre era un tormento. Se encontró escrutando el horizonte al amanecer y al anochecer, esperando una señal, un jinete solitario emergiendo de la bruma brillante y calurosa. Una noche, sentadas junto a la chimenea de Martha, Ilara por fin sacó el libro de contabilidad envuelto en hule de su escondite. «Aquí está», dijo en voz baja, «la prueba de los crímenes de Thorn. Apropiación de tierras, extorsión, fondos robados. Todo está aquí». Martha tomó el libro de contabilidad con expresión sombría mientras desataba cuidadosamente el paquete. No era una erudita, pero entendía de contabilidad, y las crudas cifras que contenía pintaban un panorama incriminatorio. «Esto es dinamita», niña dijo tras un largo silencio, con los ojos brillantes, puradamente. «Más peligroso que cualquier cosa que Sila haya puesto en marcha en esos cañones», miró a Ilara. «Thorn no solo te perseguirá por esto. Irá tras cualquiera que lo sepa, cualquiera que pueda usarlo». La implicación era clara. Arroyo Susurro era un santuario, pero no era impenetrable. «¿Qué debo hacer?», preguntó Ilara, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Hay un juez de circuito que llegará a presidio dentro de un mes», dijo Martha pensativa. «El juez Isaac Parker. Dicen que es un hombre duro, pero justo. Si logras hacerle llegar este libro de cuentas y testificar, el reinado de Thorn podría haber terminado por fin». Presidio estaba a 100 millas de distancia, un peligroso viaje a través de territorio que Thorn aún tocaba. La idea de aventurarse sola, sin Silas, era aterradora. Sin embargo, la alternativa, dejar que el sacrificio de Silas fuera en vano, permitir que Thorn continuara su tiranía, era impensable. Fue en esta encrucijada moral que Ilara comprendió verdaderamente el cambio interior. La mujer asustada y desesperada que había llegado al campamento de Silas había desaparecido. En su lugar había alguien templada por las dificultades, alguien que había enfrentado la muerte y encontrado un aliado inesperado, alguien que ahora albergaba no solo su propia esperanza de supervivencia, sino la esperanza de justicia para muchos. «Lo llevaré a presidio», dijo Ilara con voz firme. «Se lo debo a Silas». Y a la gente de Redemption Creek, Martha asintió con una mirada de aprobación. «Pensé que dirían eso. No irán solos. Pensé que dirían eso. No irán solos. Un par de nuestros mejores hombres, Jed y Tom, conocen las rutas. Se asegurarán de que lleguen sanos y salvos entonces». Sonrió, con una expresión genuina y poco común. «Silas Kane estaría orgulloso de ustedes, Ilara Vance. Él vio la fortaleza en ti, incluso cuando tú mismo no podías verla». Ilara sintió un calor que le recorría el pecho, una mezcla de gratitud y una determinación renovada y férrea. No fracasaría. Iría hasta el final, por Silas, por ella misma y por el futuro que él le había dado la oportunidad de recuperar. El vaquero no solo le había salvado la vida, sino que le había enseñado a vivirla. El viaje a presidio estuvo cargado de tensión, pero Jed y Tom, los hombres que Martha había asignado para escoltar a Ilara, eran tan hábiles y discretos como Silas. Se desplazaban principalmente de noche, evitando los senderos principales, pues su conocimiento de las tierras remotas era enciclopédico. Ilara, armada con el viejo revólver que Silas le había regalado y con una renovada determinación,
demostró ser una viajera competente, con los sentidos agudizados por su anterior experiencia. Aprendió a escuchar el silencio del desierto, a interpretar las sutiles señales que advertían del peligro o prometían agua. Pensar en Silas era su constante compañía. Se preguntaba si él la observaba desde algún punto estratégico oculto, un espíritu guardián del desierto. La esperanza de que estuviera vivo, de que pudieran reencontrarse, era una frágil brasa que cuidaba con esmero en su corazón. Llegaron a Presidio, un pueblo bullicioso y polvoriento, repleto de mineros, ganaderos y comerciantes, sin incidentes. El juez Isaac Parker, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, que hacía honor a su reputación, accedió a ver a Alara después de que la carta cuidadosamente redactada de Martha, entregada por Jed, explicara la urgencia. En la sala improvisada, con Jed de guardia en la puerta, Elara presentó el libro de cuentas. Su voz, aunque al principio temblaba, se fortaleció al relatar la corrupción sistemática de Thorn, su propia participación involuntaria y su eventual negativa a ser su cómplice. Habló de sus amenazas, su huida y la persecución que casi le costó la vida. No mencionó a Silas Kane por su nombre para proteger su anonimato, pero sí habló de un desconocido anónimo que le había demostrado una bondad y un coraje inesperados, un hombre que lo había arriesgado todo para ayudarla. El juez Parker escuchaba atentamente, con los dedos entrelazados y una expresión indescifrable. Examinó el libro de cuentas página por página, con preguntas agudas y precisas. Cuando Elara terminó, un largo silencio llenó la sala. Finalmente, el juez levantó la vista. Señorita Vance, dijo con voz grave, si lo que contiene este libro y lo que usted ha testificado es cierto, el alguacil Emmett Thorne es una vergüenza para la placa que lleva, y un cáncer en este territorio hizo una pausa. Emitiré una orden de arresto inmediato contra él e iniciaré una investigación exhaustiva. Estarás bajo mi protección hasta que este asunto se resuelva. Un alivio, tan intenso que casi fue doloroso, invadió a Elara. Aún no había terminado, pero la situación había cambiado. Un alivio doloroso invadió a Elara. Aún no había terminado, pero la situación había cambiado. Thorne finalmente enfrentaría la justicia. Los siguientes días fueron un torbellino. Alguaciles federales, enviados por el juez Parker, se presentaron con órdenes de arresto contra Thorne y sus conocidos cómplices. La noticia del inminente arresto se extendió como la pólvora, sacudiendo los cimientos del imperio corrupto de Thorne. Elara, alojada en un lugar seguro bajo vigilancia, se preparó para lo que sabía que sería la parte más difícil, enfrentarse al propio Thorne si éste era llevado a juicio. El enfrentamiento llegó antes y de forma más inesperada de lo que había imaginado. Thorne, al parecer, no era un hombre fácil de tomar. Cuando los alguaciles lo acorralaron en un bar a las afueras de Redemption Creek, él y sus hombres más leales decidieron escapar a tiros en lugar de rendirse. Se desató un feroz tiroteo. La noticia llegó a Presidio por telégrafo. El alguacil Emmett Thorne había muerto en el tiroteo, junto con varios de sus ayudantes. Otros fueron capturados. El reinado del terror había terminado definitivamente. Elara sintió una compleja oleada de emociones. Alivio, sin duda, pero también un extraño vacío. No habría juicio ni juicio público para Thorne como ella lo había imaginado. Sin embargo, la justicia, a su manera brutal, se había hecho. La amenaza había desaparecido. Por fin era verdaderamente libre. El polvo comenzó a asentarse, tanto literal como figurativamente, sobre las tierras que Thorne una vez había aterrorizado. Con el libro de contabilidad como prueba y el testimonio continuo de Elara, la investigación del juez Parker desenmascaró la magnitud de la corrupción, lo que condujo a más arrestos y al lento y arduo proceso de restitución para quienes habían sido engañados y oprimidos. Elara se convirtió en una heroína reticente en Redemption Creek, y los habitantes del pueblo fueron comprendiendo poco a poco la verdad de sus actos y la injusticia que había sufrido. Le ofrecieron recuperar su antiguo puesto, incluso asumir un papel más importante en la reconstrucción de la comunidad. Pero Redemption Creek, a pesar de toda la esperanza que le había dado,
Se sentía como un capítulo de su vida que ya estaba cerrado. Su mirada y su corazón seguían dirigiéndose hacia la vasta e indómita naturaleza que casi la había arrasado, pero que, paradójicamente, también la había salvado. No había noticias de Silas Kane. Martha, cuando Hilara le envió un mensaje a través de un mensajero de confianza, respondió que Arroyo Susurrante permanecía tranquilo, sin rastro de él. La incertidumbre carcomía a Hilara, un dolor persistente en medio de su recién descubierta libertad. ¿Habría sobrevivido a las explosiones y a la consiguiente cacería humana? ¿O simplemente se habría desvanecido en la soledad que parecía anhelar una vez cumplida su misión? Una fresca mañana de otoño, mientras Hilara se encontraba en las afueras de Presidio, observando cómo el amanecer teñía las lejanas montañas de tonos rosados y dorados, un jinete solitario se acercó. No era Silas. Este hombre era mayor, un buscador de oro enjuto que guiaba una mula de carga. Se detuvo, mirándola con los ojos entrecerrados. —¿Tú, Hilara Vance? —preguntó. Cuando ella asintió, rebuscó en su astuta bolsa y sacó un pequeño pájaro de madera toscamente tallado, de forma sorprendentemente delicada. Un tipo que conocí en el Alto Solitario me pidió que te diera esto si alguna vez pasaba por Presidio. Dijo que sabrías quién era por el tribunal de aliento de Felara. Tomó el pájaro, recorriendo con los dedos su superficie lisa y desgastada. Era un pinzón del desierto, del tipo que Silas le había señalado una vez, destacando su resistencia en los entornos más hostiles. No había ninguna nota, ningún mensaje más allá del propio pájaro, pero era suficiente. Era una señal, estaba vivo, la recordaba. Había decidido no regresar a su mundo, quizás sabiendo que el suyo era demasiado sombrío, demasiado solitario. O quizá confiaba en que ella ya era lo suficientemente fuerte para forjar su propio camino. Las lágrimas brotaron de los ojos de Hilara, no de tristeza, sino de una profunda y agridulce gratitud. El vaquero que esperaba que la matara había hecho justo lo contrario. Le había devuelto la vida, la libertad y una fuerza que jamás supo que poseía. Él le había enseñado sobre la supervivencia, la confianza y la valentía silenciosa que podía florecer incluso en las circunstancias más desoladoras. El libro de cuentas estaba ahora en manos de la justicia, su nombre estaba limpio. El futuro se extendía ante ella, un camino abierto. Hilara se quedó en Presidio unas semanas más, ayudando a los secretarios del juez Parker a organizar los testimonios y las pruebas contra los compinches restantes de Thorne. El pinzón de madera estaba sentado en la mesita junto a su cuna, un recordatorio constante y silencioso de Silas Kane y los parajes salvajes e indómitos que habían forjado su improbable vínculo. Descubrió que ya no añoraba la vida estructurada de una secretaria municipal. La inmensidad del terreno, que antes le había parecido tan aterradora, ahora la atraía con un extraño atractivo. Era un lugar de belleza agreste, de verdades crudas, un lugar donde se medía a una persona por su resiliencia y su carácter, no por su posición social ni su pasado. Una mañana, tomó una decisión. Compró una yegua robusta, provisiones y un rifle nuevo. Sus movimientos ya no eran vacilantes, sino seguros y decididos. Dejó una carta para el juez Parker, agradeciéndole su justicia y protección, y otra para Martha en Whisper Creek, llena de gratitud, y con la promesa de visitarla algún día. Salió de Presidio no hacia las tierras colonizadas del este, sino hacia el oeste, hacia el territorio agreste y abierto donde Silas Kane le había enseñado a sobrevivir y a vivir. No sabía si volvería a verlo. Quizás sus caminos estaban destinados a cruzarse solo una vez, una colisión de destinos que alteró sus trayectorias para siempre. Pero mientras cabalgaba, con el viento en el pelo y el sol calentándole el rostro, llevaba consigo sus lecciones, la importancia de la vigilancia, el valor de la bondad en lugares inesperados y la fuerza imperecedera del espíritu humano. El paisaje que se desplegaba ante ella ya no era solo un desierto hostil, sino un lugar de posibilidades, de soledad que no era soledad, de una profunda conexión con el corazón crudo e indómito del mundo. Pensó en Silas, con la esperanza de que estuviera allí afuera, bajo el mismo cielo inmenso,
tal vez tallando otro pajarito, un mensaje silencioso al viento. Hilaria Vance ya no huía de un pasado sombrío. Cabalgaba hacia un futuro desconocido, con el corazón lleno no de miedo, sino de un coraje sereno y una esperanza inquebrantable. El vaquero no la había matado, la había devuelto a la vida en todos los sentidos, y mientras la silueta de Presidio se desvanecía tras ella, espoleó a su yegua hacia adelante, una figura solitaria que avanzaba con gracia y determinación hacia el horizonte, transformada para siempre por el hombre que hizo exactamente lo contrario de lo que ella esperaba. El viento del desierto susurraba a su alrededor. Ya no era una amenaza, sino un compañero en su viaje.